Un honor estar aquí. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de opacificación tardía del lente intraocular. La opacificación del lente intraocular es una complicación tardía de la cirugía de catarata. Afortunadamente es poco frecuente y resulta ser un desafío eh, por el impacto que tiene en la agudeza visual del paciente, porque la mayoría de estos pacientes terminan en un explante del lente intraocular. Y la pacificación se caracteriza por la formación de depósitos minerales, principalmente de calcio y fosfato, que comprometen la transparencia del material del lente. Aquí en el video es un paciente del poli que fue derivado por una opacidad de la cápsula posterior y nos llevamos a la sorpresa de que no era una opacidad de la cápsula posterior, sino era un lente que estaba, principalmente la óptica del lente está opaca. Em, Antes de entrar al tema, vamos a un poco de historia. En 1949, Sir Harold Ridley eh, implantó el primer lente intraocular. Este lente estaba hecha de polimetilmetacrilato, PMMA, y marcó el comienzo de un cambio trascendental en la práctica de la oftalmología. En 1967, el doctor Charles Kellman eh, inventó la facomulsificación, eh, técnica que ocupamos hasta el día de hoy. Y aparte de esta revolucionaria invento, fue creador de un concepto, o esto más bien llevó a crear un concepto, el de la cirugía de pequeña incisión. Fue así que se empezaron a desarrollar lentes intraoculares eh, de distintos materiales y el doctor Kai-Hi Jou fabricó el primer lente intraocular plegable y este fue de silicona en 1978. Y a partir de la década del 90 empezaron a aparecer los primeros reportes de lentes opacos. Según el tipo de material de la óptica del lente, los podemos clasificar en acrílicos y de silicona. Dentro de los lentes acrílicos tenemos el de PMMA, que es un lente rígido, que tiene la ventaja de presentar una alta biocompatibilidad, pero su desventaja es la rigidez del material, que obliga a realizar incisiones de más de 5 milímetros. Em, Dentro de las lentes de acrílico plegable, tenemos la acrílica hidrofóbica, que este es un material que presenta un bajo contenido de agua, estamos hablando de menor al 1%. Su principal ventaja es que tiene una baja incidencia de opacificación de la cápsula posterior y el que actualmente más ocupamos en la práctica clínica, el que tenemos acá en el hospital. Y en acrílico plegable hidrofílico, aquí el contenido de agua varía entre un 18 y un 38%, y al estar hidratadas son muy flexibles, lo que facilita la manipulación intraoperatoria, pero tiene la gran desventaja que la gran mayoría de los reportes de opacificación de lente intraocular son de este tipo de lente. Y por último tenemos los lentes de silicona, que como dije anteriormente fue el primer material empleado de las lentes plegables. Este es un material hidrofóbico y biocompatible. En general está descrita una mayor tasa de opacificación de la cápsula posterior con este lente y tiene otro inconveniente no menor que en las cirugías vitreoretinales donde se ocupa aceite de silicona, este se adhiere firmemente al lente, lo cual no lo hace un buen candidato en estos casos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones y mecanismos de la opacificación de los lentes? ¿Qué es lo que se sabe? Que la opacificación de los lentes está relacionado con la precipitación de calcio y fosfato, ya sea sobre o dentro de los lentes y principalmente los lentes hidrofílicos. Y aquí en las imágenes a la izquierda tenemos un lente, una visión macroscópica
y en las imágenes C, D y E, eh, imágenes por microscopía electrónica, en donde se ven unos pequeños acúmulos de estos minerales. Y en la imagen F, la imagen más inferior, se realizó una espectroscopía de rayo X por energía dispersiva, en la cual se analizan cuáles son los componentes del lente, en los cuales principalmente lo que existe son calcio y fósforo. Y en la imagen superior a la derecha, tenemos ahí en la imagen una imagen macroscópica que muestra una lente opacificada, y al lado derecho tenemos una imagen eh, donde el lente produce estos acúmulos o depósitos granulares irregulares, donde se tiñeron con una tinción donde se puede identificar si efectivamente es calcio o no, que es el rojo alizaranina al 1%, y esto en general, todos estos lentes mantienen esta característica. ¿Cuáles son las condiciones asociadas a estos lentes? Bueno, hay que decir primero que en general hay poca evidencia, o más bien no se sabe muy bien el mecanismo físico-químico exacto que conduce a la formación de estos depósitos in vivo. El mecanismo como tal no se comprende del todo, ya que solamente dentro de la evidencia científica tenemos reportes de casos o revisiones sistemáticas o estudios respectivos. Y el único estudio en el cual eh, se pudo hacer in vitro, que fue de Trimitzias, pudo desarrollar un modelo en el cual pudo simular las mismas condiciones de un lente y pudo demostrar y reproducir la calcificación de los lentes hidrofílicos. Ahora, ¿cuáles son los factores que podrían estar asociados? Se hizo una revisión sistemática desde el 2000 hasta el 2019, en donde se vieron cuáles eran estas condiciones, y principalmente estaban vinculados a condiciones del paciente, a la fabricación del lente, el almacenamiento, las técnicas quirúrgicas y los coadyuvantes. Y dentro de estas, las más frecuentes fueron las cirugías endoteliares, el DISEC, DIMEC, la diabetes, la vitrectomía, la hipertensión y el glaucoma. Ahora, el doctor Neuhan realizó este estudio, la nueva clasificación de lentes intraoculares, clasificación que se mantiene actualmente, donde el propósito de este estudio era proponer un nuevo sistema de clasificación clínica e histopatológica basado en los análisis de una gran corte de lentes que fueron explantadas, más de 400 lentes que fueron explantadas, con el fin de poder guiar a los cirujanos en el diagnóstico y ayudar a los fabricantes a mejorar la seguridad de sus biomateriales. Y la clasificación fue clasificación primaria, secundaria y pseudocalcificación. Calcificación primaria. Aquí son principalmente a defectos intrínsecos del lente. No hay un antecedente de enfermedad ocular y el mecanismo sería en el proceso de fabricación, impurezas del material, problemas del empaquetado, almacenamiento, como residuos de agentes esterilizantes o detergentes industriales. ¿Cuáles son las características clínicas? Suele afectar un lote completo de un modelo específico de lente, y generalmente un lente acrílico hidrofílico, y los cristales de fosfato de calcio tienden a depositarse predominantemente dentro del propio estroma de la óptica o formando una línea densa justo por debajo de la superficie del polímero, la calcificación subsuperficial. La calcificación secundaria. eh, Esto ya ocurre debido a factores del entorno ocular o procedimientos quirúrgicos adicionales. Aquí tenemos un lente normal, no como en el caso anterior. El mecanismo, hay ciertas patologías sistémicas u oculares que rompen la barrera hematoacuosa o alterando el pH o la composición bioquímica del humor acuoso.
Esto produce un aumento normal de las concentraciones locales de calcio y fosfato que conllevan a la precipitación del calcio y el fosfato sobre el lente. ¿Qué factores asociados tenemos? Como dijimos anteriormente, se asocia principalmente con la diabetes, el glaucoma, uveitis crónica, ojos sometidos a cirugía principalmente con inyecciones repetidas de gas, tanto en cirugías de segmento anterior como vitrectomías posteriores. En este caso, el calcio se deposita casi en forma exclusiva, como una especie de costra en la película rugosa sobre la superficie externa del lente, pacificando de esta forma el lente. Y también tenemos la pseudocalcificación, que incluye todos los escenarios, ya sea clínicos, de laboratorio, en los que un lente pareciera estar calcificado, pero que los análisis químicos avanzados demuestran que no hay depósitos de calcio verdaderos. Es como un falso positivo. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, tenemos un lente intraocular que fue explantado no por causas de calcificación, sino por una luxación del lente, y en el cual se puso una solución salina equilibrada, que ésta se secó sobre la superficie de la óptica del lente y que imita una opacificación del lente por calcificación, como si ésta lo tuviera, pero sabemos que no. Ahora voy a hablar sobre algunas particularidades según el tipo de material del lente. Aquí vamos a hablar predominantemente sobre glistening y nanoglistening, que predomina principalmente en los lentes hidrofóbicos, en donde estas son unas pequeñas vacuolas llenas de líquido, las cuales dispersan la luz debido a diferencia entre el índice de refracción del lente y del agua. En general, estos pueden causar síntomas como el deslumbramiento, especialmente a los pacientes al conducir de noche o al exponerse a una luz muy fuerte. Cuando estas son inferiores a 200 nanómetros, se denominan nanoglistening. Y en general, este tipo rara vez necesita un explante, no es necesario llegar a esa cirugía. Otro caso es la pacificación interlenticular, en donde es un fenómeno exclusivo de la técnica piggyback, en donde se implantan dos lentes dentro del mismo saco capsular, y estos dos lentes son acrílicos hidrofóbicos. Se acumula una especie de detritos celulares atrapados en esta interfaz entre medio de ambas ópticas, creando como una opacidad de la cápsula posterior, pero localizados entre los dos lentes. Tenemos también la degeneración en copo de nieve, que esto principalmente afectó a un grupo específico de lentes de PMMA, que fueron implantados en la década del 80 y a principios del 90, y que en general ocurre muy tardíamente, por lo menos después de una década, incluso 2 décadas después de implantar el lente. Y aquí lo que se produce es que la misma radiación ultravioleta rompe los enlaces del polímero, creando unas microfisuras de estas características esferas que le dan este aspecto característico de copos de nieve. Y en general, esta sí requiere un explante y un recambio del lente. Los lentes de silicona, aquí tenemos principalmente dos problemas. Eh, en los pacientes que se ven sometidos a una cirugía vitreoretiniana, el aceite de silicona eh, se adhiere de forma irreversible a la superficie del lente debido a la alta afinidad lipofílica que contienen ya sea el lente con la misma silicona, que es la imagen aquí superior derecha. Y en el caso de la hialosis asteroidea, se ve descrito una formación de costras de calcio en la cara posterior del lente, en pacientes con hialosis esteroidea, sobre todo en pacientes donde se hizo una capsulotomía. Allí la hipótesis de por qué se produce esto es que el contacto directo de los cuerpos asteroideos ricos en calcio en la cara posterior del lente de silicona promueve la precipitación de este mineral a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero es que debemos sopesar bien los pros y los contras
del recambio del lente, em, y evaluar bien si realmente el paciente se va a beneficiar de la cirugía. Hay que analizar variables como la gravedad de la pacificación, el grado de disfunción visual, las necesidades visuales del paciente, las comorbilidades oculares y sistémicas del paciente. Y tercero, el recambio se debe realizar en caso de una sintomatología clara y después de darle una información súper clara y cuidadosa al paciente sobre el alto riesgo de complicaciones que implica un eventual recambio del lente. Entonces el tratamiento sería un explante más el recambio de lente. Como dije recién, esto tiene un alto riesgo de complicaciones intraoperatorias en estudios cercanos al 48% de los recambios realizados. Ejemplos de ello, la discencia celular, la rotura de la cápsula posterior y descompensación corneal. Em, y dependiendo del estado del saco capsular, podemos plantear poner el nuevo lente ya sea al saco, al surco, fijado al iris o fijado a la esclera. Y otra cosa súper importante, sobre todo los pacientes que son derivados ante una posible opacidad de la cápsula posterior, es no realizarle jack a este tipo de pacientes si ya tenemos la certeza de que es un lente pacificado, porque esto aumenta innecesariamente el riesgo de complicación ante un recambio de lente intraocular. Aquí tenemos el video de un explante del lente de un paciente del polio, ojalá que se vea bien, mala la conexión. Aquí se tiñe con azul de tripán para poder diferenciar bien el ente de la Rexi y se empieza a hacer una viscodisección tratando de separar el lente de la cápsula. Aquí el paciente dilataba bien como para una faco, pero para el caso de un explante del lente, lo que más cuesta es liberar las ápticas del saco, que se adhieren firmemente a este y en general, mientras más tiempo haya sido de la cirugía, más difícil es poder separar las ápticas del saco. Y como ven aquí, son procedimientos bastante complejos, donde se sale el iris, necesidad de aplicar gancho, em, donde aquí la discencia sonular, al traccionar o al tratar de despegar las ápticas del saco, generalmente sucede. Y allí finalmente se logra liberar el, la, la áptica del lente más superior y posteriormente se procede a, a cortar allí el lente para poder posteriormente em, explantar el lente como vemos ahora. Oh, sí. Bueno, aquí posterior al explante del lente se realizó una vitrectomía anterior. De nuevo fue necesario poner gancho y se utiliza la técnica de Yamane para poder realizar el implante secundario del lente fijado a la esclera. Ahí ya la parte final donde se ve el resultado después de una cirugía bastante compleja. Aquí se resumió en casi 2 minutos, lo que es una cirugía que duró casi 1 hora y media. Ahora, eh, ¿qué pasa en nuestro hospital? Bueno, hice una revisión de lente opaco aquí en el hospital, en donde en el periodo 2022 a 2026 logré reclutar o encontrar 10 casos de lente opaco, en los cuales 8 eran mujeres, 2 hombres. El promedio de edad estaba entre los 53 a 85 años, con un promedio de 75 años. Se realizaron 9 explantes y una paciente rechazó la cirugía. Dentro de las comorbilidades, 5 tenían hipertensión, 4 diabetes. Y aquí otro dato interesante de los 10 pacientes, 6 fueron derivados de otro centro
como sospecha de opacidad de la cápsula posterior. En cuanto al explante y al recambio, em, el recambio de lente, uno se logró al saco, cuatro al surco y cuatro fijado a las escleras, tres con técnica de Yamane y uno se implantó un micropio. Eh, ¿Qué tuvieron todo en común? Todos los lentes explantados correspondían a un mismo modelo de lente, que es el lente que se ve ahí, a la izquierda. Eh, de los 9 lentes, 8 provenían del mismo centro, el CRS Cordillera, y se operaron entre el año 2016 y 2017 de catarata. ¿Cuáles son los puntos claves que deberíamos recordar? Las causas de opacificación probablemente sea multifactorial, condiciones del paciente, de fabricación del lente, almacenamiento, las técnicas quirúrgicas y los coadyuvantes. Eh, Evitar los lentes acrílicos hidrofílicos, sobre todo en pacientes que tengan un riesgo elevado de requerir un procedimiento endotelial corneal o vitreoretinano a lo largo de su vida. Evitar los lentes de silicona si el paciente tiene hialosis esteroidea o si eventualmente es candidato a una cirugía vitreoretiniana. Evitar líos hidrofóbicos, que ambos lentes hidrofóbicos en la técnica piggyback. No realizar capsulotomía si si sabemos que el lente está opaco. Esto, como dije anteriormente, complejiza más el explante del lente y considerar bien los pros y los contras a la hora de recambiar un lente, informando bien al paciente de las posibles complicaciones y, y de la real beneficio del explante en caso de ojos bien dañados. Muchas gracias.